este tema de antibióticos. Vamos a tratar de ir desde los clásicos hasta los nuevos antibióticos y un poquito haciendo, digamos, hincapié en los apartados importantes. Bueno, vamos a empezar. Comúnmente intentábamos siempre abordar por grupos los antibióticos y en algún momento dar características generales. Sin embargo, ahora hemos preferido empezar por esa parte general que es importante para que ustedes puedan recordar algunas cosas, como cuando recordábamos, por ejemplo, la clasificación de los gram positivos, los gram negativos. Ahora, para mí es importante al inicio que recordemos qué antibióticos son los que actúan a nivel de pared celular, qué antibióticos son los que tienen mecanismo de acción bacteriostático, qué antibióticos son bactericidas, etcétera. ¿Ya? Entonces, por ahí vamos a partir. Y una de las situaciones importantes en lo que es mecanismos de acción es que nosotros recordemos quiénes son los encargados de inhibir la síntesis de proteínas. Ya, cuando uno recuerda cuál es el grupo de antibióticos que inhibe la síntesis de proteínas, es muy fácil que uno recuerde el resto de mecanismos de acción, porque de alguna manera nos permite diseñar una mnemotecnia de esa forma, ¿no? Entonces, cuando decimos mecanismo de acción, nosotros partimos de ese grupo, recordando cuáles son los antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas. Si ustedes van a revisar cuadros ya establecidos, revisiones, etcétera, van a encontrar algunas situaciones que parecieran netamente de memoria, y eso es un poquito como que a veces nos sesga un poco, ¿no? Como que no tenemos de dónde prendernos. Ahora vamos a intentar aplicar una mnemotecnia que está vigente desde que la hemos empezado a utilizar, ha dado resultado, entonces vamos a continuar ahí. ¿Están viendo ustedes? Es un gráfico un poco sui generis, por decirlo de la manera más, digamos, menos aparatosa. Uno puede mirar esto y decir, ¿esto qué tiene que ver pues con los antibióticos? No parece una situación subida de tono, pero en realidad nos ayuda para recordar la mnemotecnia. La mnemotecnia, y que seguro, porque esto yo les pregunto después de haber hecho la clase y a veces a los meses o cuando me encuentro en otras circunstancias con los colegas, y todos se acuerdan de la mnemotecnia, ¿ya? A pesar de que no han vuelto a leer el tema. Debe ser porque de repente rápidamente va a llegar, ¿no? Bueno, la mnemotecnia nace de que este niño pequeño, un escolar en el peor de los casos, ni siquiera es adolescente, obviamente está observando la anatomía de esta dama, ya, y la está observando de una manera como que maravillado, ¿no? Admirado. Bueno, la mnemotecnia nace de las palabras que esta dama le dice gentilmente a este niño, de una manera no muy cortante, porque le está mirando, y como ven, esa parte es lo que le está mirando, ¿no? Entonces, usamos un poquito los sinónimos. Observar es también ver, expectar, mirar, ¿no es cierto? Entonces, de ahí nace esta frase que la dama le dice al niño, ya, un poco como que llamándole la atención porque está echando la vista a esa zona. Ya, y dice, pequeño, del niño, obvio, esto de expectes viene de expectar, de observar. ¿Ya? Bueno, obviamente esto viene de la anatomía de la señora que está ahí. ¿Ya? Pero esta es la frase que tienen que acordarse. Si nosotros nos acordamos de esta frase, vamos a fácilmente empezar a armar la mnemotecnia para que nosotros rápidamente, así como cuando ahora decimos Estafilococo aureus y de inmediato sabemos que es un gran positivo, decimos Stenotrophomonas maltophilae y decimos que es un gran negativo, más o menos esa es la idea también acá. Entonces, a recordar esta frase, y de esa frase nace esto que está acá. ¿Cómo podríamos más o menos nosotros ubicarnos? Acuérdense la frase empezaba con la palabra pequeño, ¿ya? Y ustedes saben que hay dos componentes a nivel de las subunidades para la síntesis de proteínas. Hay uno que es 30S, que es el clásico, y el otro es 50. Entonces, pequeño será pues de entre los dos 30S, ¿no? Eso es lo que nos tiene que venir a memoria. Pequeño, 30S. ¿Y la frase cuál era? Aquí está, aminoglicósidos. Espectes decía, espectinomicina, es difícil que se olviden, ¿ya? Y la otra palabrita hace referencia a tetraciclinas. Entonces quiere decir que los antibióticos que actúan inhibiendo la subunidad 30S de ribosomo bacteriano son aminoglicósidos, espectinomicina y tetraciclinas, fundamentalmente. Cuando ustedes revisen nuevos antibióticos, o sea, por ejemplo, no sé, dalbavancina, por ejemplo, quinupristin, dalfopristin, ceftobiprol, o sea, son antibióticos que ya se salen del grupo clásico. Probablemente encontremos variaciones, ya, pero no son difíciles de recordar. Ya, entonces no se olviden, pequeño, 30S, aminoglicósidos, espectinomicina y tetraciclinas. Y si hay un pequeño, tendrá que haber un
grande, ¿no es cierto? ¿Qué vendría a ser la otra subunidad? ¿Qué vendría a ser? 50. Entonces aquí la mnemotecnia es 50, 50S, 50 en números romanos es L. ¿Ya? Entonces vamos a nosotros, así literalmente, antibióticos que empiecen con L, de los clásicos, ¿ya? O, aun cuando suena tonto decirlo, porque no es nada científico decirlo así, que empiecen casi con L, ya así, casi con L. Y fíjense, coincide. Casi se de casa L, clindamicina, por ejemplo, casi con L, cloranfenicol, lincomicina, linezolid, si empiezan con L, son antibióticos que inhiben la subunidad 50S. Ya, esto hay que grabarlo bien, porque cuando hay preguntas viene por acá, ¿ya? Macrólidos entra a este grupo, macrólidos. Ahora, ¿pero por qué entra a este grupo? Bueno, obviamente porque le corresponde el mecanismo de acción, pero ¿cómo podríamos nosotros memorizar o hacer referencia y no confundir con el otro grupo? Acordándonos de macro, pues no, macro es grande también y hará referencia justamente a 50. Ya, entonces, esto es lo primero que quiero que se acuerden para partir y darnos cuenta que la mayoría de preguntas que vengan sobre mecanismos de acción van a abordarlo de esa manera. Ya, obviamente hay pocas excepciones. Una de las excepciones, ya lo vamos a decir, por ejemplo, son quinolonas, que actúan sobre topoisomerasa, son las únicas, entonces hay que recordarlo. Otra es el cotrimoxazol, que tiene inhibición enzimática doble y que también son los únicos y hay que recordarlo. Ya, pero vayamos por acá, ya, vayamos por allá primero. Recapitulamos entonces, 30S o pequeño de 30S, aminoglicósidos, espectinomicina y tetraciclinas, 50S, L de 50, o sea, los que empiezan con L o casi con L, linezolid, lincomicina, por ejemplo, y casi con L, está clindamicina, cloranfenicol, casi con L, y macrólidos, macro es grande, ¿ya? Esa es la forma más o menos de recordar. Todos estos actúan a nivel de la síntesis de proteínas, son los antibióticos clásicos, ¿ya? Y obviamente por ahí tenemos que empezar. Y las preguntas que pueden venir son así, y no solo que pueden venir, porque vienen obviamente, y fíjense que en lugar de estar dando una lista entera de donde ir memorizando nombre por nombre, uno podría más o menos hacer una asociación de ideas, y con los antibióticos clásicos podría uno abordarlo de esa manera. Dice, uno de los siguientes antibióticos actúa a nivel de la subunidad 50S de ribosoma bacteriano. Esa es una típica pregunta de examen, ¿no? Que puede ser acá en nuestro medio, podrá ser de repente en otro medio tal vez, o incluso en otras circunstancias, pero pueden preguntarte así. Tenemos que elegir entonces cuál de los que están acá actúan sobre la subunidad 50S de rizoma bacteriano. Y solamente tenemos que acordarnos, 50S de los antibióticos clásicos eran los que empezaban con L, o casi con L, o en todo caso cualquiera de los macrólidos. Cefalosporinas dice aquí, y no están en el grupo que hemos mencionado, ¿ya? Aminoglicósidos sí, pero aminoglicósidos estaban en 30S, ya no es parte de la respuesta. Cloranfenicol casi con L, ya, cloranfenicol sí, cloranfenicol actúa sobre 50S, vendría a ser la respuesta, aquí no hay nada que discutir ni razonar, es una situación netamente de memoria, es por eso que estamos usando mnemotecnia. Luego viene tetraciclinas es 30S, ya, y penicilinas no está en el grupo de los que inhiben la síntesis de proteínas, ¿no? Ni tampoco las cefalosporinas. ¿Ya? Entonces es una forma práctica, rápida de abordar una pregunta cuando la pregunta es dirigida justamente hacia el mecanismo de acción. Vayamos a esta otra, ya, para que vean que esa lámina inicial era importante. Dice, ¿cuál de los siguientes antimicrobianos no actúa inhibiendo la síntesis de proteínas? Ya, o sea, cuando uno lee la pregunta hay que tener cierto cuidado, no hay que dispararse al toque porque uno podría confundir y aún sabiendo cómo resolver a lo revés, ¿ya? Dice, no actúa inhibiendo la síntesis de proteínas, significará que todos inhiben la síntesis y habrá uno que no, ¿no es cierto? Eso es más o menos lo que quiere decir. Amicacina es aminoglicósido 30S. Ciprofloxacino es una quinolona, ¿no? Y bueno, todavía no hemos hablado de su mecanismo de acción. Doxiciclina es una tetraciclina, 30S. Acitromicina es un macrólido, macro 50S. Linezolid ya es una oxazolidona y empieza con L de 50 y inhibiría en todo caso 50S. Estaríamos hablando entonces de las que están acá, nos quedaría ciprofloxacino, ¿no es cierto?, como alternativa. Ciprofloxacino no tiene nada que ver con la inhibición de síntesis de proteínas y esa es la respuesta. Ciprofloxacino y cualquier otra quinolona tiene otro mecanismo de acción que es único para el grupo de las quinolonas, que es inhibición de la topoisomerasa. Hay dos tipos de topoisomerasas que tienen las bacterias. Los gram positivos tienen topoisomerasa 4
y los gram negativos tienen topoisomerasa 2, que también le llaman DNA girasa. ¿Ya? Entonces, las quinolonas actúan un poco más sobre gram positivos algunos, como el caso de, digamos, del levofloxacino, actuará mucho mejor sobre topoisomerasa 4 de los gram positivos, y habrá algunos que actúan sobre topoisomerasa 2 o DNA girasa, ¿ya? Que sería más para los gram negativos, pero en todo caso, las quinolonas, dentro de ellos el ciprofloxacino, actúa sobre topoisomerasa. Bueno, ahí va más o menos. Formas de abordar. Esta otra, por ejemplo, dice: inhiben la síntesis de proteínas a nivel del ribosoma bacteriano excepto. Es más o menos la misma pregunta anterior, ¿no? Es más o menos la misma pregunta anterior, habrá otras alternativas probablemente, pero hay que ver. A ver, si dice inhibe la síntesis de proteínas a nivel del ribosoma bacteriano, está hablando o es 30 o 50S, dice excepto. Gentamicina es un aminoglicósido también, eso es 30S. Vancomicina. Vancomicina es un glicopéptido, no lo hemos mencionado todavía como mecanismo de acción. Clinda, casi con L, de clindamicina, es 50S. Tetraciclinas es 30, porque estaba en esa frase inicial de la mnemotecnia, y eritromicina es un macrólido, macro grande, 50S. Nos quedaría vancomicina por descarte, y vancomicina justamente viene a ser la alternativa, ya la alternativa que tenemos que considerar. Vancomicina es un glicopéptido y de forma general también actúa sobre pared celular, igual que las cefalosporinas, igual que las penicilinas, ya, igual que los carbapenems, igual que los monobactámicos, etcétera, etcétera, que ya lo vamos a ver luego. A ver esta a manera de seguir practicando. ¿Cuál de los siguientes antimicrobianos no actúa inhibiendo la síntesis de proteínas? Es más o menos, fíjense, la misma forma de preguntar. O sea, uno recolecta varias preguntas de años diferentes y de diferentes exámenes y nota que más o menos la forma de preguntar es parecida. Ya, más o menos es parecida. O te la preguntan directamente cuál actúa en síntesis o te dicen cuál no actúa. ¿Ya? Entonces dice, ¿cuál de los siguientes antimicrobianos no actúa inhibiendo la síntesis de proteínas? Nuevamente, miren, bueno, acá nos dan varias alternativas y uno tiene que ver. Primero, aminoglicósidos, 30S, ¿no es cierto? Polimixina, otra vez estamos en la situación de que no sabemos. Polimixina no lo hemos visto. Tetra, 30S. Macrólidos, macro, 50S. Clinda, casi con L, 50S también. Quedaría polimixina. Esta es una pregunta de examen, una de las últimas que han preguntado en nuestro medio sobre mecanismo de acción. ¿Ya? Y así tal cual, está colocado tal cual. Polimixina es la respuesta. La polimixina también actúa a nivel de pared. ¿Ya? Actúa a nivel de pared. Una de las polimixinas es la colistina, por ejemplo. ¿Ya? Esa famosa colistina que se está usando ahora para las bacterias gram negativas multidrogoresistentes, esa de ahí. Es un antibiótico bastante antiguo, de hace mucho tiempo. Pero habíamos dicho que habían otros mecanismos de acción también que no eran exactamente enmarcarlos ahí. Al menos hay que recordar, sí, los que tienen que ver con 30 y 50S. Sin embargo, todavía tenemos los que tienen mecanismos de acción particulares, o sea, los que no están en ese grupo. Hablamos, por ejemplo, lo que habíamos comentado, inhibición de las topoisomerasas. Habían dos tipos de topoisomerasas, la tipo 2 y la tipo 4. La tipo 2 más en gram negativos y la tipo 4 predomina en gram positivos. ¿Ya? Los únicos antibióticos que actúan inhibiendo la topoisomerasa son las quinolonas. Esto ya lo han preguntado por lo menos un par de veces en los últimos 5 años. ¿Ya? ¿Cuál de los siguientes antibióticos o grupo de antibióticos actúa sobre las topoisomerasas y es quinolonas? ¿Ya? Quinolonas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Las diversas quinolonas, algunas actúan predilectamente sobre topoisomerasa 2 y algunas actúan un poco mejor a nivel más bien de topoisomerasa 4. Es por eso que las quinolonas, algunas actúan mejor sobre gram negativos y otras mejor sobre gram positivos. Por ejemplo, levofloxacino tiene mejor acción sobre topoisomerasa 4 que sobre topoisomerasa 2. Es por eso que nos cobertura mejor a los gram positivos. No digo que no cubra gram negativos, sí puede cubrir, obvio que sí los hace, pero preferimos usarlo sobre gram positivos porque actúa mejor sobre la topoisomerasa 4. Ciprofloxacino es a la inversa, actúa mejor sobre topoisomerasa 2. Entonces, de preferencia, ciprofloxacino cuando queramos coberturar un gram negativo. Repito, son el único grupo de antibióticos que actúa a nivel de las topoisomerasas. ¿Ya? A nivel de las topoisomerasas. Bueno, y hay otro tipo de antibiótico también que tiene su mecanismo de acción particular y es la inhibición enzimática doble por el cotrimoxazol. ¿Ya?
El cotrimoxazol, ustedes saben, es la unión de dos antibióticos por separado, ya, sulfametoxazol por un lado, trimetoprima por otro lado. Hay que recordar que ambos componentes son bacteriostáticos, o sea, sulfametoxazol es bacteriostático, trimetoprima es bacteriostático, pero cuando se suman son bactericidas. ¿Ya? Y ese tipo de sinergismo es muy particular, se llama sinergismo de potenciación, no es un sinergismo de suma. El sinergismo de suma, bueno, hay varios tipos de sinergismos, les digo, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ir paso por paso. Un sinergismo de suma interesante es cuando ustedes usan, por ejemplo, saliéndonos del tema, estamos haciendo un paréntesis. Un sinergismo de suma sería sumar, por ejemplo, ceftazidima más amicacina, una combinación bastante típica en infecciones intrahospitalarias. La amicacina, que es aminoglicósido, actúa sobre 30S, es bactericida también, tiene un efecto bactericida por sí sola, ¿ya? Y la ceftazidima, que es una cefalosporina antiseudomonas, cuando actúa también tiene efecto bactericida. Y sumados es como usarlo por separado, pero juntos, simplemente, o sea, sinergismo de suma, ¿ya? Hay otros sinergismos que son casi podríamos decir de resta, por eso no está indicado usar. Por ejemplo, si usan cloranfenicol con ceftriaxona, ya, acuérdense, estamos saliéndonos un poquito del paréntesis, ¿ah? para un poquito hablar de eso. Los betalactámicos en general, ese es un principio universal, en general, o sea, hablo penicilinas, cefalosporinas, carbapenens, todo lo que tenga que ver con betalactámicos, son bactericidas sí, pero cuando la bacteria está en fase replicativa, significa que la bacteria tiene que estar multiplicándose, porque ¿cuál es el mecanismo de acción de los betalactámicos en general? Inhibición de la síntesis de pared, ¿sí? Siempre nos han dicho eso. Y para aquella síntesis de pared, la bacteria tendrá que estar quietita o tendrá que estar multiplicándose. Si no, ¿cómo habría síntesis? Tendría que estar en fase replicativa. Entonces, ¿qué pasa si yo uso cloranfenicol, que es bacteriostático? Inhibo la replicación por definición, ¿ya? Y deja de haber síntesis de pared. Entonces, cuando agrego la ceftriaxona, no sirve para nada. Entonces, hay algunas combinaciones que no se deben de usar. Una de ellas es esa, asociar bacteriostático con bactericida, y sobre todo si el bactericida actúa a nivel de pared. Ya, ese sería un sinergismo de resta, por ejemplo. O sea, tú sumas y es peor que usarlo por separado. Ya, y el sinergismo de suma era sumarlo y no aumenta más que como usarlo por separado, simplemente que lo estamos usando juntos. Y hay otro sinergismo que es de potenciación, el último, el que hemos dicho, el de cotrimoxazol. Bacteriostático más bacteriostático y sumado es bactericida. Ya, un ejemplo es cotrimoxazol, otro ejemplo son las streptograminas, que son antibióticos nuevos. Ya habrá su lámina correspondiente para tocarlo, pero son muy pocos esos que tú sumas, y añadiendo bacteriostático más bacteriostático, el resultado es bactericida. Entonces hay varios sinergismos. Obviamente los que tenemos que usar son los de suma y los de potenciación, nunca los sinergismos de resta, porque obviamente vamos a caer en una situación desagradable. Bueno, retomemos ahora sí la lámina, eso era para aclarar. Cuando decimos entonces que las quinolonas son los únicos antibióticos que actúan sobre topoisomerasa, es un mecanismo de acción que tenemos que recordar. Cuando decimos que el cotrimoxazol es otro ejemplo de los antibióticos clásicos que tiene un mecanismo de acción particular, en este caso inhibición enzimática doble, ya por eso es que hemos tocado el tema, hay que recordar también, el cotrimoxazol actúa a nivel de dos enzimas, ya en la dihidrofolato reductasa y en la tetrahidrofolato reductasa, ya lo vamos a ver, ya no lo tienen que copiar, aquí está en la lámina, miren. Lo que sucede es que en las bacterias en general, ya esta conversión del ácido paraminobenzoico a este otro tipo de ácido dihidroprosteroico necesita la participación de una enzima, ya esta que está acá. Ya esta enzima es bloqueada por el sulfametoxazol. Cuando se usa por sí solo, el sulfametoxazol bloquea aquí. Y al bloquear inhibe la participación de ese paraminobenzoico hacia este otro tipo de ácido. Ya, eso hace solito el sulfametoxazol, pero también el trimetoprim actúa por cuenta propia. Pueden usar solo trimetoprim, hay preparados que solo tienen trimetoprim y hacen esta otra situación. El ácido dihidrofólico debería transformarse en ácido tetrahidrofólico, o es lo mismo decir el dihidrofolato a tetrahidrofolato, son nombres que pueden alternar en la literatura, y para eso necesitan esto de acá, la dihidroprosterato reductasa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta enzima también va a ser bloqueada, en este caso por el trimetoprim. Entonces, esta inhibición enzimática doble es lo que les dice esto de acá.
inhibición enzimática doble por parte del cotrimoxazol. Es un mecanismo de acción particular, ¿ya? Este resultado de bacteriostático más bacteriostático es bactericida, ¿ya? Por eso se llama sinergismo de potenciación, ¿ya? Hay que acordarse. Entonces, recordemos, porque a mí me importa que recuerden para que ya esto no tenga que ser necesario repasar. Hemos dicho, tenemos que recordar en los mecanismos de acción los antibióticos que actúan a nivel de 30, los antibióticos que actúan a nivel de 50. En 30 habían 3, la mnemotecnia se les ha dado, es aminoglicósidos, espectinomicina y tetraciclinas. Esos 3 fundamentalmente, ¿ya? Cuando hablamos de 50S, son antibióticos como 50 se escriben en números romanos, esos que empiezan con L de 50, lincomicina, linezolid, esos que casi empiezan con L, o sea, C de casi y L de 50, casi con L, cloranfenicol, por ejemplo, clindamicina también, y macrólidos también entran en ese grupo, porque macro es grande y hay que identificarlo con 50S y no con 30. ¿Ya? Entonces, eso por un grupo. Luego vienen las topoisomerasas de las quinolonas, viene la inhibición enzimática doble del cotrimoxazol. Si ustedes recuerdan ese grupo mayor, la gran mayoría de lo que queda de antibióticos clásicos actúa a nivel de pared, ¿ya? O sea, lo que no estamos mencionando de los antibióticos clásicos son antibióticos que actúan a nivel de pared. Entonces, más o menos tenemos ya englobado los principales mecanismos de acción. Vamos a ir avanzando y van a ir dándose cuenta. Esta es la pregunta que les digo, que ya lo han repetido más de una vez. Era una pregunta que no la habían tocado hasta hace, vamos a decir, 3 años. Nunca la habían preguntado, ya, pero se les ocurrió y está bien, ¿no? Porque es una forma o un mecanismo de acción que es propio de un solo grupo de antibióticos y vale la pena que lo recuerden. Acá nos dice, por ejemplo, es una muy parecida a la que vino en estos 2 exámenes que les comento, ¿cuál de los siguientes antimicrobianos es bactericida frente a Pseudomonas aeruginosa inhibiendo la DNA girasa bacteriana? Acuérdense que las topoisomerasas eran de 2 tipos. Topoisomerasa 4, cuando es gram positivo, y cuando es gram negativo, como en el caso de Pseudomonas aeruginosa, la topoisomerasa 2 lleva el nombre de DNA girasa también, o sea, se refiere a lo mismo. En otras palabras, les dice de los siguientes antibióticos, ¿cuál actúa sobre topoisomerasa 2? Sea de las Pseudomonas, o sea de la E. coli, o sea de Klebsiella, o sea de Proteus, o sea de Enterobacter, o sea de Aeromona, o de Serratia marcensis, de lo que quieran, con tal que sea gram negativo. ¿Ya? Cuando es gram negativo es DNA girasa o topoisomerasa 2. Cuando es gram positivo es topoisomerasa 4. ¿Ya? O sea, 4 para los gram positivos, 2 para gram negativos. Entonces, ¿cuál vamos a elegir de las que están acá? Nos dan amikacina, piperacilina, meropenem, ciprofloxacino o cefepime. ¿Cuál? Cipro, ¿no es cierto? Porque las quinolonas son las únicas que tienen que ver con la inhibición de las topoisomerasas. Sea topoisomerasa 2 para los gram negativos como está aquí, o topoisomerasa 4 para los gram positivos. Hay que aprovechar esta pregunta, todas las que están acá tienen acción anti-pseudomonas. Son una lista representativa de antibióticos que tienen acción contra pseudomonas. Los aminoglicósidos tienen acción contra pseudomonas y el que mejor ejerce su acción es amicacina. ¿Ya? Amicacina es el mejor aminoglicósido contra pseudomonas dentro de ese grupo. Piperacilina, ¿qué cosa es? Es una penicilina con acción anti-pseudomonas, ¿no? Es una penicilina con acción anti-pseudomonas. Y que está ultra vigente porque en los hospitales incluso de mayor nivel que tenemos, como tratamiento empírico para infecciones intraabdominales donde hay que coberturar pseudomonas, usan piperacilina. Obviamente piperacilina con tazobactam, que es la combinación, digamos, habitual, pero sigue siendo una penicilina que está vigente. Meropenem, carbapenem. Los carbapenem tienen acción contra pseudomonas, excepto ertapenem, que no tiene buena acción. Y de los 2 clásicos que usamos, imipenem y meropenem actúa mejor, ¿no? Contra pseudomonas. El que mejor actúa es doripenem, ¿no? Eso ya lo sabemos. Y hay otro todavía, rasupenem. Ya vamos a llegar a carbapenems. Ya tienen particularidades. Pero hay que acordarse que los carbapenems también actúan contra pseudomonas. Ciprofloxacino, que es la respuesta en este caso por el motivo de la pregunta, es una quinolona que dentro de las quinolonas que tenemos, ya sin lugar a dudas es una de las que mejor actúa contra pseudomonas. Y es más, por vía oral, es el mejor antibiótico contra pseudomonas, prácticamente no hay otro, por vía oral, ¿ya? Entonces hay que cuidar, no hay que malgastar un ciprofloxacino matando una E. coli, que puede morirse con una amoxi o puede morirse con la penicilina más simple. No usar el ciprofloxacino porque tiene otra utilidad mucho mayor. Cefepime
es una cefalosporina de cuarta y que también tiene acción contra pseudomonas. ¿Ya? De las de tercera es ceftazidime y de las de cuarta cefepime, ¿no? Y ahí van. Entonces, que valga esa pregunta un poquito para recordar, pero todavía vamos a llegar a eso. Va a haber momento. La pregunta puede ser así también, ¿no? Hablando de las mismas topoisomerasas. Dice la topoisomerasa 4 es una proteína diana D. Miren, la pregunta es mucho más directa acá. Topoisomerasa 4 es una proteína diana D. Nos da macrólidos, penicilinas, cefalosporinas, aminoglicósidos y quinolonas. Y aquí, bueno, la pregunta es muchísimo más clara, muy directa, no hay nada que razonar ahí, solamente recordar, y es topoisomerasa relacionado a quinolonas, obvio. ¿Ya? Ahora, si me dijeran qué tipo de quinolonas actúa mejor sobre esta topoisomerasa, que es la topoisomerasa 4, vendría a ser levofloxacino, por ejemplo, moxifloxacino también, o sea, las respiratorias, por cobertura de gram positivos, tienen mejor acción. ¿Ya? Mientras que Norflox, por ejemplo, Cipro, actúan mejor sobre gram negativos, porque tienen mejor acción sobre la topoisomerasa 2. ¿Ya? Pequeñas diferencias, pero estoy seguro que en el examen ni siquiera les van a poner 2 o 4, solo topoisomerasa. ¿Ya? Y también que quizás quinolonas en general. Muy bien. Ahora, pero ahí no acaba la situación de los mecanismos, ya antes de pasar a los grupos de antibióticos. Uno es recordar los mecanismos de acción, y creo que más o menos lo tenemos claro, iremos agregando algunas cosas. Y lo otro es recordar si es efecto bacteriostático o bactericida. Ya hemos recordado cuándo era bacteriostático y cuándo era bactericida. No, teníamos que tener en cuenta concentración inhibitoria mínima y teníamos que tener en cuenta concentración bactericida mínima. ¿Se acuerdan la diferencia de los dos? Concentración inhibitoria mínima, la mínima concentración de antibiótico que requiero en el lugar de acción para lograr inhibir la replicación bacteriana, o sea, para que la bacteria no se multiplique. Sigue viva, pero no se multiplica. Eso es concentración inhibitoria mínima. Y concentración bactericida mínima era lo mínimo también que requiero de concentración de antibiótico en el lugar de acción, se supone, para lograr erradicar, eliminar, matar, si quieren, al 99.9% del inóculo bacteriano, o sea, a las bacterias que están presentes en un 99,9%. Eso da dos valores. Yo tengo que dividir concentración bactericida mínima entre concentración inhibitoria mínima. Tengo que dividir esos valores. Si ese valor me da 4 o más, era bacteriostático. Y si me da menos de 4, es bactericida. Cuanto más cerca la unidad, es bactericida por excelencia. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, los antibióticos se dividen en bacteriostáticos o bactericidas. ¿Ya? ¿Cómo vamos a recordar? Porque también hay otra forma que es mirar antibiótico por antibiótico, ¿no? Pero un poquito, yo les aseguro, es posible complicarse. Mejor vayamos a la mnemotecnia. Si ustedes recuerdan cuáles actúan en 30 y en 50, fácilmente podemos relacionar cuál es bacteriostático y cuál es bactericida. Porque bacteriostáticos son todos los que actúan a nivel de síntesis de proteínas. O sea, basta que ustedes encuentren 30S o 50S, eso es bacteriostático. Ya, los que no estén en ese grupo son bactericidas. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, 30S o 50S, cualquiera de los que hemos visto, son bacteriostáticos. Hay una excepción, pero los aminoglicósidos. ¿Ya? Los aminoglicósidos, a pesar de actuar sobre la síntesis de proteínas, son bactericidas. Todos los demás que actúan en síntesis de proteínas son bacteriostáticos. Entonces, podríamos ir comentando. Cloranfenicol, ¿qué es? Es bacteriostático, ya no necesitamos memorizar nada. Linezolid, a pesar de ser de última generación y ser una alternativa a la vancomicina, también es bacteriostático. Otro, clindamicina, también es bacteriostático. ¿Ya? Otro, lincomicina, bacteriostático. Tetraciclinas, bacteriostático. Espectinomicina también es bacteriostático. Pero si digo cualquiera de los aminoglicósidos, a pesar de ese 30S, es bactericida. ¿Ya? Es la excepción. ¿Ya? Es la excepción. Muy bien. Entonces podrían preguntarles así. Uno de los siguientes grupos de antibióticos dice, inhibe la replicación bacteriana a dosis terapéuticas. Fíjense, hay que interpretar lo que nos está preguntando. ¿Ya? Uno de los siguientes grupos de antibióticos dice, inhibe la replicación bacteriana. Les está diciendo, es bacteriostático. ¿Sí o no? Lo que dice, inhibe la replicación bacteriana a dosis terapéuticas. O sea, yo le doy la dosis habitual y lo que voy a hacer es evitar que se multipliquen. Ese concepto significa bacteriostático. No es bactericida. Tienen que elegir de las que están acá cuál sería. Yo miro, ya, por ahí puedo encontrar, miren, por ejemplo, isoniazida. No recuerdo el mecanismo de acción, digamos. Cicloserina, tampoco. Vancomicina, digamos que no he repasado todavía, pero yo encuentro doxy. ¿Y doxy qué cosa es?
es una tetraciclina. Las tetraciclinas son bacteriostáticos. O sea, inhiben la replicación bacteriana nada más, no las matan. ¿Ya? Quinolonas, ¿qué sería? Si no está en ese grupo es bactericida. Significa entonces que isoniazida, cicloserina y vancomicina son bactericidas. ¿Ya? La respuesta aquí es doxi, por ser una tetraciclina. Todo lo que sea 30S o 50S tiene que ser bacteriostático. ¿Ya? Pueden preguntarles así. ¿Ya? O la pregunta puede ser de repente de forma directa, ¿cuál de los siguientes antibióticos es bacteriostático, por ejemplo? Y les pueden dar ahí alternativas, por ejemplo, ceftriaxona, amoxicilina, les pueden decir meropenem, y por ahí les colocan clindamicina, digamos. ¿Ya? Y clinda tiene que ser. Metronidazol sería la última alternativa. Todo lo que no esté en ese grupo, de 50 y de 30, tiene que ser bacteriostático. Perdón, bactericida. ¿Ya? Y los que están en ese grupo, bacteriostáticos. Hay que acordarse. Bueno.